No, no podemos actuar frente, nunca. Sí, Incluso sí. por una simple gripe, por decirlo, y mucho más con patologías de especialidad que solo pensando, creyendo, tal vez por mi experiencia decir, eso tiene. No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Sí, sí, siempre hay un trabajo en equipo, ¿no? Sí, exactamente. Todo un equipo que está alrededor de esa persona. Ya. Usted había dicho antes que cuando llega un paciente tiene que ver mucho la intuición del médico, ¿no es cierto? En Sí. este caso de usted o de cualquier otro médico. ¿Hasta qué punto la intuición tiene esa validez o esa importancia? Porque después hay que trabajar en cuanto a los conocimientos teóricos que se tienen, ¿no es cierto?, de la práctica médica y de la experiencia como tal, ya, es decir, el contacto físico. Claro. Entonces, por ejemplo, intuición, experiencia y teoría, ¿cómo usted las logra fundamentar? ¿Cuál tiene más peso? ¿La intuición hasta dónde le sirve a usted? Yo creo que la intuición tenemos todos, nada más. Pero yo lo relaciono con mi carrera, nada más. O sea, no tendría, la intuición es solo en pensar lo que puede tener desde que el paciente se siente. Es decir, nada no más. llega a un límite, es decir, hasta aquí llegó mi intuición y después tengo que usar solamente los conocimientos teóricos que se me han Porque dado. voy a unir todo. Ajá. No es en forma aislada. Ya. No es en forma aislada, es un complemento. Y intuición, usted intuye que se va a ir la luz, intuye que va a salir el sol, nada más, pero al final en realidad es otra cosa. Entonces, no, la intuición prácticamente, tal vez sea un mal término, pero sí podemos intuir, pero desde el inicio, pero no es, nada tendría que ver de que yo pienso, es una realidad objetiva. Ajá. Pues la realidad objetiva sería cuando yo verdaderamente se sentó el paciente, le pregunté al paciente que tiene, le examiné al paciente, y ahí sí ya puedo decir, no, mi intuición fue correcta, o mi intuición fue incorrecta. Y al momento ya de tener una certeza, ¿no es cierto?, cuando ya se diagnostica, por ejemplo, una enfermedad, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen, digamos así, la certeza de que esa enfermedad es o qué rango de equivocación hay? Usted decía siempre hay también equivocaciones, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál es el rango de falencias que hay en cuanto a, por ejemplo, cuando se diagnostica una enfermedad? Nosotros podemos, si es que hablamos desde un punto de vista semiológico con parte clínica, tenemos la posibilidad de que entre un 60 a un 70% tenemos la realidad objetiva en nuestras manos. Un 60 a un 70%. Menos no, porque la parte clínica no ha cambiado ni cambiará nunca. El 70%, el 30% nos ayudaría con los complementarios y nos podría dar error, porque muchas veces estamos hablando, muchas veces nos sucede a los médicos que los complementarios van por un lado y nosotros vamos por otro lado, y tenemos que ayudarnos a que el paciente, cómo evoluciona, o tal vez valernos de otros complementarios para poder diagnosticar. Señora, Muy bien. Por ya ejemplo, no se levante, pero despierte. al hablar de Ya, verdad, ¿no es despierta, cierto?, ya le voy a para llegar a mandar una a su hijo certeza que en la hizo medicina, ¿qué tiene más peso, la experiencia o el conocimiento teórico? Cardiología, La experiencia con el conocimiento. de O gastrología. sea, Son las dos cosas. no hay ninguna No hay enfermedad, dos. como decíamos antes, No hay incluso dos. con la intuición, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ustedes, igual que ustedes, yo creo que en todas las carreras, yo tuve la oportunidad, tal vez sea fuera de esa espera, yo tuve la oportunidad de formar en un lugar diferente al de aquí, en la cual es más importante la práctica que la teoría. La teoría. Entonces muchas veces usted puede tener, ahora tenemos, hace algunos años, no soy tan viejo, pero tampoco muy joven, en la cual anteriormente el básico, el fundamento eran los libros, y siguen siendo ciencia constituida. Ahora tenemos mucha, extremadamente información, que el pobre estudiante que está formando no sabe por dónde comenzar. Y esa parte, ¿quién le puede dar? Solo la experiencia. No hay otra cosa que le puede dar. Porque por mucho conocimiento que tenga, si no hay experiencia, una experiencia mínima nunca va a llegar. ¿Y quién le puede transmitir esa experiencia? El profesor, el docente, porque él ya tiene más años vividos. Es decir, la medicina, los conocimientos teóricos que hay en medicina se fundamentan solamente con la práctica, con la práctica que se realiza. Podríamos decir que a través de la experiencia se han construido los términos teóricos o viceversa. Exactamente, es eso. Es porque se han unido las experiencias y se han llegado a un diagnóstico. Porque otra cosa no. No hay cómo al revés. No hay cómo al revés, no se puede. Es decir, el método utilizado en la medicina sería el método inductivo. Inductivo, sí. Como tal, ¿no es cierto? Es decir, parto de la experiencia concreta
para luego generalizar. Sí, exactamente. Ajá. ¿Y algún otro tipo de método posible que se use, por ejemplo, en su experiencia médica? No creo, digo, realmente se basa en el conocimiento práctico y teórico, son las dos. Ya. Solitos no pueden caminar, solitos no pueden caminar. Porque recalco, ahora la información es mutua y muchas veces nos ha pasado eso, que el estudiante cuando uno habla, uno se queda atrás y él ha leído más, pero digo, a ver, espera, a ver, dime, ¿de dónde buscaste? A ver, dime, porque él ha buscado esa información. Entonces, por más información que tenga, cuando en la práctica no puede llegar. O muchas veces cambiamos el medio, muchas veces vemos información de acá y llegamos a nuestro medio y hay una diferencia abismal y no podemos actuar. Hace poco tenemos un paciente que necesita albúmina y dice, él leyó un libro que podemos darle otra cosa. Le digo, pero vamos a darle, pero es que eso no hay aquí. Tengo que darle agua, porque eso es lo que tengo aquí. Lo que tiene en la mano. Entonces él dice, doctor, pero dice esto, que le puedo hacer esto. O sea, muchas veces tergiversas, pero digo, pero a ver, vamos a darle aquí. O sea, con la experiencia que tengo, con el paciente que tenemos aquí, no puedo actuar por más bibliografía que tenga. Y también puedo decir que yo no tengo experiencia y no puedo poner a mi paciente por conejillo de indias, porque eso está en el internet, no puedo hacer. No porque esté validando lo que él dice, lo que él ha leído. Eso es cierto. Es un ser humano que no puede experimentar. Es decir, incluso en medicina no podemos actuar solamente con términos generales, sino que hay que contextualizarlo, sería así, ¿no? Exactamente. Sí, estamos de acuerdo con ese término. Bien. En cuanto se ha hablado un poquito de la bibliografía, ¿no es cierto? La bibliografía que se utiliza, ¿cómo saben que es segura y que es, digamos, por ejemplo, usted decía, no se puede buscar en internet, pero no siempre es aplicable? ¿Qué tipo de bibliografía se debe seleccionar? En el caso de la medicina, creo que nos basamos en libros constituidos, libros de historia, libros que ya tienen su contexto. No solo nos guiamos por la... Ahora últimamente son los libros de evidencias clínicas. Las evidencias igual se basan en experiencias. Ese es el básico últimamente. ¿Quién nos valida esos libros, por ejemplo? Ese libro igual en los estudios, porque yo no puedo hacer una experiencia que yo le puse, un paciente que tiene una úlcera, le hice esto, le puse un tapón y le pasé por endoscopía y con eso se taponó, ya nos dejó de sangrar. Esa es mi experiencia, pero tiene que variar por un montón, por caso estudio, que hice un estudio aquí, y comprobé que eso es verdad, porque no puedo hacer una cosa aislada. Mucha de esa información en internet, solo eso llegó, pero tengo que convalidar que eso es real, pero con determinada cantidad de pacientes. Es la única forma, y todo es la base de experiencia. Claro. Muy bien. Y una última pregunta tengo, doctor. Cuando usted tiene un paciente, ¿no es cierto? O sea, un paciente, por ejemplo, el de allí. ¿Usted actúa igual que con nosotros o primero ve cómo está esa persona? Es decir, su práctica sobre él va a ser así, digamos, genérica como con los demás, o en algo cambia. Es que es diferente. Es un paciente con dolor, un paciente enfermo. Puede ser el trato. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? No, o sea, es decir, no, tranquilo. Tiene que ser la actuación tiene que ser diferente porque es un enfermo. No puede ser igual. Prácticamente aquí estamos conversando. No podemos hacer eso. Es así, mire, la compañera vino para allá, se acercó, le topó primeramente. Es diferente frente a un paciente. Es decir, y también en cuanto a la otra cosa importante, creo que en la parte de nosotros, es la empatía que uno debe tener frente a un paciente. Si no hay empatía, muchas veces, por más bueno que sea, por más conocimientos que tenga, por más tecnología que tenga, el resultado no va a ser. Porque de un punto de vista subjetivo, el paciente no va a mejorar. Eso ha sucedido en muchos pacientes que van aquí, que van a Estados Unidos con toda la tecnología, la comunicación no es más adecuada, la empatía no es, y emocionalmente no resuelve. Es decir, la eficiencia médica, ¿qué parámetros nomás requiere para que una práctica, en el caso de su práctica médica, sea eficiente? La empatía y la experiencia y los complementarios que pueda tener para poder llegar a un diagnóstico certero. Es decir, no solamente la profesionalización, sino también la parte humana, ¿no? Sí, exactamente. Sí, bueno, doctor, no tengo más. Sí, nos ayuda con su edad, por favor. 39 años.